Hola, buenas noches. Es la palabra, sí, diga no para ok, Buenas noches. pero vamos a Hola, buenas pintar. noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Y buenas noches. Buenas, buenas. Buenas preguntas. Bien. Hola. Creo que alguien quería hablar, pero se apagó el micrófono. Sí, buenas. Solo Hola. pregunto nada más. Bien. Licenciada, ingeniero, ¿cuál de las dos opciones? Mm, es la correcta. Licenciada. Listo, licenciada. Gracias. Ok. Aunque al final es lo mismo, usted. Como dice, yo aprendí algo. Créame que no se me olvida ese docente, el nombre de él y todo cuando él dijo de que uno tenía que llamarse, como lo decía, su partida de nacimiento, su identidad. Y créanme que esas palabras se quedan marcadas en uno. Obviamente, ¿verdad? Por situaciones de respeto y eso yo entiendo, pero pues obviamente si me dicen Dayan y eso yo no me molesto porque ese es mi nombre, ¿verdad? Ya los otros títulos pues son añadidura nada más. Entiendo. Creo que lo mismo me pasó también en la universidad, en Autónoma. Un Ajá. licenciado me dijo lo mismo, el de sociología. Súper bien. Ujú. No, el No, por mío eso. era un contador. Ujú. Y esas cosas se quedan grabadas, ¿verdad? Entonces uno dice, sí, realmente uno tiene que tener ese nivel de madurez para llevar estas situaciones, ¿verdad? Que yo entiendo que ustedes por respeto se dirigen a uno, como no le pueden decir profe o maestra o eso. Entiendo esa parte. Ok, listo. Ok, me asustó cuando me dijo una pregunta, digo yo, ¿qué pasó? Ok, entonces miren, voy a avanzar con lo que es esta unidad 3. Espero terminarla el día de hoy. Solo a modo de resumen, estuvimos viendo el día de ayer esta unidad 3 que se llama Todo sobre Internet. Estuvimos empezando con el concepto de qué es una red de computadoras, ¿verdad? Recuerden que red social no es lo mismo. Red de computadoras, hablamos específicamente de un conjunto de dispositivos conectados entre sí que tienen la finalidad o el objetivo realmente de compartir recursos o compartir información. Después veíamos el concepto de que cualquier red de computadoras iba a necesitar los mismos elementos que nosotros los humanos ocupamos para comunicarnos. ¿Cuáles son? Siempre se va a necesitar un emisor, siempre se va a necesitar un receptor, siempre vamos a necesitar un mensaje y un medio o un canal para transmitir. Esas cuatro cosas, así como nosotros los humanos ocupamos esas cuatro, asimismo lo ocupan las computadoras para poder comunicarse. Después veíamos el término de Internet. Hablábamos que Internet es la red más grande que existe en el mundo. Mencionaba que Internet no tenía dueño. Sin embargo, nosotros teníamos que pagar una mensualidad para poder hacer uso de ella. Una mensualidad que se le paga a un proveedor de servicio de Internet, más no a un dueño de Internet, ¿verdad? A esas empresas yo les mencionaba que se les hace ese pago porque ellos invierten en infraestructura y en muchas cosas más para permitir llevar esa conexión a casi todos los rincones del mundo. Mencionaba que Internet no ha podido lograr un 100% de cobertura por el hecho de que pues requiere un precio y no todo el mundo no todo el mundo tiene la capacidad económica en algún momento determinado para pagar o no esa mensualidad. Lo otro es que Internet no ha logrado llegar con cobertura al 100% del planeta Tierra. Hay zonas donde no es imposible, es decir, no es que sea imposible, sino que es bien difícil en algunos ambientes pretender esta situación, ni siquiera con satélites. La otra es la parte donde las personas no tienen las habilidades necesarias para poder utilizar una computadora o internet. ¿Por qué razón? Tal vez porque no tienen acceso a ese tipo de información o por simplemente apatía o que no les agrada el tema de la tecnología. Entonces pueden haber varios factores.
Por esas tres razones, Internet no ha logrado llegar en un 100% de cobertura a nivel mundial. ¿Qué más mencionábamos de Internet? No tiene dueño. Ok, mencionaba que nosotros cuando navegamos en Internet, que es lo primero que hacemos cuando compramos una computadora, un celular o cuando se nos da uno, es hacer esa conexión a Internet. Y mencionaba que hay muchas personas que no tienen idea de la magnitud que conlleva esa conexión a Internet. Les mencionaba también que cuando nosotros nos conectamos a Internet estamos prácticamente accediendo a toda la información y a todas las personas del mundo. Es decir, cualquier otra persona que pueda conectarse a Internet puede tener algún tipo de comunicación con nosotros. Y mencionaba también que el hecho de que Internet tenga varias críticas, que más adelantito las vamos a discutir, en cuanto a los beneficios, no significa que esto se creó con ese objetivo, con el objetivo de dañar, de ser una herramienta que se utilice para fraude y eso nada que ver. Le mencionaba que lo que sucedía que el humano, lastimosamente, cuando hay alguna situación buena o productiva, siempre va a buscar aplicarlo para lo malo y ustedes pueden ver que lo han hecho pues con muchas cosas, no solamente con el tema del internet, la inteligencia artificial, las redes, cualquier parte de sistemas, etcétera, siempre han buscado la forma de sacar un provecho negativo a ese tipo de situaciones. Ok. Entonces, ¿qué más? Mencionábamos dos términos también ayer importantes, que son los dos tamaños en realidad que existen de redes, ¿verdad? Las redes LAN y las redes WAN. Las redes LAN son las redes de área local. Las redes de área local son redes pequeñas, es lo que, por ejemplo, ustedes tienen en su hogar o en su casa. Y la red WAN es la unión de dos o más redes LAN. Entonces, para resumirlo aquí más rápido, teníamos esa pequeña imagen donde estas amarillas eran redes LAN, redes de área local, cada una independiente, ¿verdad? Tenemos una central, una sucursal y una oficina en el hogar. Si los dispositivos en esta oficina del hogar se comunican únicamente entre ellos, eso es una red LAN. Si en esta sucursal aquí abajo estos dispositivos se conectan entre ellos nada más o se comunican entre ellos, eso sigue siendo una red LAN. Si la central que tengo aquí de ejemplo, si estas cuatro computadoras se comunican entre ellas, eso sigue siendo una red LAN. Es decir, cada red LAN es independiente. Ahora, ¿cuándo se convierten en una WAN? Se convierten en WAN cuando yo uno, dos o más redes LAN. ¿Qué sería esa unión? Sería de que esta oficina en el hogar, bajo esta computadora portátil de aquí, pueda comunicarse sin ningún problema a esta otra central, a esta computadora de aquí. Entonces, eso significa que yo estoy uniendo dos redes LAN en este ejemplo. Eso entonces la llamaría o la pasaría a ser una red WAN. ¿Cómo se conectan estas dos redes LAN que son independientes? A través del famoso router. El router a través de Internet va a permitir que esta red se pueda comunicar con la otra. Si vemos el ejemplo completo, imagínense que están teniendo comunicación esta computadora de aquí de la oficina en el hogar, esta primer computadora de la central con este celular. Si estos tres dispositivos se están conectando entre ellos y mandando información entre ellos, eso es una red WAN. ¿Por qué? Porque estoy uniendo dos o más redes LAN. En este caso serían tres LAN. ¿Quién lo une? Cada una de estas redes LAN tiene que tener por defecto un router. ¿Ok? Entonces ese router va a permitir la comunicación entre ellos y de esa manera, gracias a Internet, se pueden enviar datos a través de un punto a otro. Entonces, si ustedes vieran este ejemplo, como lo que tienen en su casa, esta parte de arriba, imaginémonos que es su casa, y esta de abajo es el vecino de la derecha y esta otra es el vecino de la izquierda. Entonces, si usted tiene su red LAN, eso es propia suya y solamente si tiene comunicación entre estos dispositivos sigue siendo una LAN. El vecino de la derecha tendría esta otra estructura, entonces si ellos solamente se comunican entre los que viven en ese hogar, eso sigue siendo una LAN. Y el vecino de la izquierda, si solamente se comunican entre ellos, sigue siendo eso una LAN. El asunto es que cuando el vecino de ustedes, perdón, con el vecino de la izquierda tengan comunicación,
eso pasa a ser una WAN, sin que ustedes dejen de ser una LAN, obviamente, ¿verdad? Si ustedes ya se comunican todos los vecinos de la izquierda a derecha con usted al mismo tiempo, entonces estamos hablando que eso seguiría siendo una WAN. ¿Por qué? Porque estoy uniendo dos o más redes LAN. ¿Quién me va a permitir eso? Cada una de las LAN tiene que tener mínimo un router y ese router va a permitir la conexión a Internet para que nosotros nos podamos comunicar con otros. Entonces, eso era lo de WAN y LAN. Con respecto a los proveedores de servicio de Internet, ¿verdad? Ese es el nombre correcto que se le tiene que dar a estas compañías. Esos proveedores de servicio como Tigo, Claro, Cable Color, etcétera, tienen en realidad dos tipos de servicios distintos que ofrecer. Significa que lo que nosotros en casa vamos a necesitar es un servicio muy distinto al que las empresas pueden ocupar. Entonces, ellos tienen dos clasificaciones: servicios domésticos o residenciales, que es para lo que nosotros contratamos en casa, y para nivel de empresa tienen servicios corporativos o servicios empresariales. Entonces, cada quien va a adquirir un plan acorde a su capacidad económica, obviamente, pero también acorde a sus necesidades. Usted no va a venir a invertir en una red corporativa si pues quiere tener algo en su casa nada más para poder conectarse a Internet. Entonces, los proveedores de servicio de Internet, siendo Tigo, Claro, Cable Color y Tigo los más como robustos, creo que no se me escapa ninguno así grande. em, Básicamente ofrecen estos servicios y cada quien busca la forma de adquirir ese servicio con el que proveedor que le corresponda o que le parezca más eficiente. Con el tema de los proveedores no podemos hablar mucho porque hay unos buenos y hay otros malos, ¿verdad? Em, Cuando me refiero a buenos y malos, me estoy refiriendo al servicio y a la calidad. Entonces, a veces uno paga y pareciera que es que le están regalando algo que hasta para mandarle un técnico empiezan a pelear. Entonces, básicamente, uno tiene que como no solamente irse a presupuesto, sino también ver esa parte de qué tipo de soporte dan, qué tipo de soluciones dan en un problema complejo. Antes, tengo entendido que no había una regulación, es decir, si se hacían contratos por 18 meses, 24 meses, había que pagarlos. Hoy por hoy creo que están máximo contratos de 6 meses. Entonces, si no les parece un proveedor, simplemente pues lo que corresponde es que prueben con otro. Ahí no sé si entra el dicho de mejor malo conocido que malo por conocer, pero ahí ustedes sabrán con quién hacen la contratación del servicio. Recuerden que dentro del proceso de comunicación, tanto de los humanos, la computadora funciona exactamente igual. Siempre vamos a tener un emisor, un receptor. El emisor es quien origina el mensaje, el receptor es quien lo recibe, el canal es la forma en el que se manda ese mensaje y el mensaje como tal, ¿verdad? Que es la información que va a transmitirse. ¿Por qué es importante mencionar eso del emisor, receptor, mensaje y canal? Porque de esta misma forma funcionan las computadoras. Mencionábamos que teníamos tres componentes de red, ¿verdad? Los dispositivos, dispositivos finales, dispositivos intermedios y el medio de transmisión. Entonces, en los componentes de una red, es decir, lo que tiene que tener una red de computadoras para poder funcionar son estos tres elementos. ¿Cuáles son los dispositivos finales? Los que cumplen con la tarea de emitir y recibir, o sea, el emisor y el receptor. ¿Quiénes son normalmente? Una computadora o un celular. Entonces, los dispositivos finales son con los que todos los usuarios interactúan. Entonces, sirven tanto para generar un mensaje como para recibirlo. Entonces son estos que están acá. ¿Ok? Luego el segundo componente son los dispositivos intermedios y aquí es donde entra el famoso router como la estrella principal. El router es el que se va a encargar de poder comunicar dos o más redes LAN. ¿Ok? Y aparte de eso, recuerden que yo les mencionaba algo más, que el router tiene la obligación de elegir cuál es el mejor camino. Es decir, algo muy similar al razonamiento de que si yo estoy en San Pedro Sula y quisiera ir a Tegucigalpa, yo tengo dos caminos, me voy por Progreso, me voy por Villanueva. ¿Cómo defino yo por cuál camino me voy? Bueno, si por el de Villanueva, que es el más rápido, entre comillas, hay un accidente, un derrumbe, un muerto, se cae la carretera, etcétera, lo que sea.
Eso me dificultaría llegar. Entonces, ¿qué es lo que haría? Tomar la otra carretera. Si ambas carreteras están malas, pues tal vez buscar una tercera opción. Entonces, el router se encarga también de eso, de definir cuál va a ser el mejor camino para poder llegar. ¿Cuál es el mejor camino al final? El que llegue más rápido. Esa es la opción que tiene el router. El camino que llegue más rápido, que esté menos congestionado y eso, ese es el que va a proponer. Dentro de los dispositivos intermedios, el router es el más importante y con el que seguramente ustedes conocen porque en su casa lo tienen. Sin embargo, tienen que saber que a nivel empresarial, recuerden que las redes pueden ser a nivel de doméstico dentro del hogar o pueden ser también corporativas y empresariales. Entonces, en casa ustedes tienen un router inalámbrico bastante básico. Sin embargo, las empresas necesitan invertir en este tipo de equipos y precisamente recuerden que Cisco se encarga de fabricar estos dispositivos de red. Entonces, Cisco tiene sus propios router inalámbricos, lo que son los switch, router, switch multicapa, dispositivos firewall, entre otras cosas. Entonces, estos son los productos que realmente Cisco ofrece a las empresas o las corporaciones. Sin embargo, porque este curso es básico, lo que les interesa a ustedes es el router inalámbrico que tienen en casa. Ya a nivel empresarial, si ustedes en algún momento trabajan en un departamento de redes, pues tienen que saber que estos dispositivos están y que Cisco los vende. Entonces, ya hablamos de los dispositivos finales, hablamos también de los dispositivos intermedios. Entonces, ustedes pueden tener todas las computadoras para recibir o enviar un mensaje. Ustedes pueden tener los dos routers que van a necesitar en un ejemplo de dos redes LAN. Recuerden que tiene que haber un router por cada red LAN que se conecta. Entonces, me faltaría solamente describir la forma en la que yo voy a enviar ese mensaje de un punto A a un punto B, que era el medio de transmisión que veíamos ayer y ahí nos habíamos quedado. Con respecto al medio de transmisión, les mencionaba que podían ser de dos tipos. Podían ser alámbricos o cableados o podrían ser inalámbricos. Dentro del cable o dentro del tema cableado o alámbrico, mencionaba que habían dos tipos. La transmisión a través de un cable de cobre o la transmisión a través de un cable de fibra óptica. ¿Qué pasa con el cobre? Básicamente tiene algunas características. No es que sea malo, ¿verdad? Esa idea no quiero que la tengan, sino que se utilizan en situaciones distintas. Entonces, el cobre en distancias de 1 a 50 metros puede funcionar bastante bien. Es decir, si usted tiene dos computadoras que conectar y hay 50 metros, 60, 70 metros tal vez, puede funcionar sin ningún problema. El asunto es que entre más largo el cable, la señal no es la mejor. Y puede llegar a un punto que la longitud del cable no permita que haya una comunicación en un punto A y un punto B. Entonces, la teoría dice realmente que de 1 a 100 metros funciona, pero ya la práctica es un poco distinta. Distancias entonces de 1 a 100 metros la teoría, 50, 70 sería el rango. Lo otro es que el cable de cobre trabaja con impulsos eléctricos. Entonces en este cable circula electricidad. Eso lo vuelve complejo, por ejemplo, para colocarlo en exteriores, donde pega el sol, donde llueve o debajo del agua, o etcétera. Créanme que sí hay situaciones donde se ocupa colocar incluso debajo de la tierra, debajo del agua, para poder transmitir. O sea, no es algo loco lo que estoy diciendo. Sí se hace. Lo otro es, existen tres tipos, el UTP siendo el más barato, el STP el término medio en precio y el FTP más caro, obviamente. Solamente para que lo recuerden, el UTP, perdón, es el más simple de todos. Cada uno de estos hilitos, ¿verdad? Eso se llaman hilos, tienen una línea de cobre. No sé si aquí en esta segunda imagen lo logran apreciar que hay como un puntito negro en unas esquinitas. En realidad esos colores son un recubrimiento para proteger ese cobre. Em, el STP, lo que tiene a diferencia del UTP, es un blindaje de aluminio. Recuerden que aquí hay un tema electromagnético andando. Si hay problemas electromagnéticos, interferencias electromagnéticas, el cable puede dejar de funcionar. Esta puede ser una solución tal vez si el tema electromagnético no es tan grande. Y el FTP tiene varios recubrimientos aparte del aluminio y esto permite que sea un cable que se pueda colocar en un exterior, ¿verdad? Obviamente no en distancias tan largas, más que todo 50, 60, 70, 80 metros, ya llegar al 100 es un poco complejo.
Entonces, eso con respecto al cobre. Con respecto a la fibra óptica, recuerden que a diferencia del cobre, este no traspasa o no transporta datos con electricidad, sino más bien con luz. La fibra óptica es igual de delgada que el cabello nuestro. Es decir, véanse un cabellito de ustedes y de ese mismo grosor más o menos viene siendo una fibra. El asunto de la fibra es que es una fibra de vidrio. Entonces, si se golpea, si le cae algo encima, etcétera, eso se puede dañar y perder la señal. La ventaja que tiene la fibra y que a pesar de ser tan frágil es la forma que se utiliza para llegar a situaciones más complejas, ambientalmente hablando, es que si se rompe y demás, o le cae agua o genera calor, eso no va a afectar más que la pérdida de datos. A diferencia del cobre, si ustedes meten eso en agua y hay un problema eléctrico, pueden dañar los componentes de su computadora, pueden dañar muchísimas cosas. Entonces, la fibra de cierta forma es más segura, por ende más costosa. Recuerden que habían dos tipos de fibra, una que era de un pulso de luz y hay otra que son de varios pulsitos. Entonces, la que es de varios pulsos de luz, es decir, varias luces al mismo tiempo, es la más barata y tiene distancias de 200 metros a 500 metros sin ningún problema. Cuando ya hablamos de la que es una sola línea, es decir, solamente una filita de fibra o una sola luz, estamos hablando de distancias de 500 metros hasta 100.000 metros sin ningún problema. Esta es la forma que se utiliza para llegar a grandes distancias o llegar a situaciones donde hay intemperie o donde tiene que ir debajo de la tierra, donde pasar por carreteras, donde pasar por lodo, donde pasar por agua, donde tiene que pegar el sol, ¿verdad? También. Esta es la forma más eficiente de trabajarlo en ese tipo de entornos. La desventaja únicamente con la fibra es su costo. Es altamente costosa y requiere personal capacitado para poder trabajar con fibra. No cualquier persona puede darse ese lujo de querer trabajar con fibra. Realmente los equipos, las maquinarias, los conectores, el cable y los procesos son complejos y caros. Entonces, quienes trabajan con fibra normalmente son las empresas que venden servicios de Internet. ¿Por qué? Porque ellos al dar un buen servicio y demás pueden dar un dar un costo más elevado, perdón, y de esa forma recuperar lo que sería su inversión. Entonces, eso es con el cable, ¿verdad? Es decir, que hay un cable que conecta. Con respecto al medio inalámbrico. El medio inalámbrico el medio inalámbrico viene siendo lo más similar a lo que haría el cobre, solamente que la diferencia está en que el medio inalámbrico no necesita un cable, es decir, ustedes tienen como una libertad de no estar en un solo sitio. El cable limita, es decir, el cable usted no se puede mover más que la distancia que permite el cable. Entonces, ¿es una buena opción? Sí. ¿Se implementa en los hogares? Sí, es lo mejor. ¿Por qué? Porque usted no tiene que estar en la sala para tener internet. Usted solamente tiene un buen router y va a tener internet toda su casa. ¿Qué mencionaba con esto? Que el hecho de que no tenga cables no significa que no sea costoso. Se requiere un router inalámbrico, que normalmente no es tan barato como parece. Y se requiere colocar ese aparatito en un lugar estratégico. ¿Por qué? Porque recuerden que mencionaba que los tres métodos que están aquí de poder conectarse o poder enviar datos a través de una red, precisamente el medio inalámbrico era el más débil en el sentido de que ustedes pueden detectar su red fuera de su casa, es decir, usted puede ver esa red sin ni siquiera entrar. Por eso las empresas prefieren trabajar con medios cableados para que solamente puedan ingresar realmente o hacer algún daño a las personas que ingresan a la empresa. Créanme que las empresas no es que quieran fastidiarnos a nosotros cuando empiezan con muchas políticas de que tienen que revisar qué trae usted en la mochila, de que usted tiene que tener accesos biométricos, de que usted no puede ingresar si no justifica por qué, de que usted no puede llevar una USB al trabajo, de que usted no puede ingresar a sitios como Facebook, etcétera. No lo hacen por fastidiarnos a nosotros, lo hacen por temas de seguridad, de información, que es lo que pues se transmiten a través de sus redes.
Entonces, el hecho de tener una conexión inalámbrica, eso vuelve un poco más vulnerable, ¿verdad? Para poder correr algún riesgo. Sin embargo, no se asusten tanto, o sea, a nivel de casa eso es lo que hay, eso es lo que funciona. Lo que les corresponde a ustedes solo es estar cambiando los nombres que identifican a la red y también estar cambiando la contraseña constantemente. Em, Traten de que el nombre no tenga relación con algo que puedan identificar que es de su casa. Entonces pongan nombres así bien distintos o que no tengan nada que ver con ustedes, para que eso no asocie o a alguien no se le haga tan fácil determinar realmente a quién pertenece esa dirección. Ustedes tienen que saber que si acceden a ese Wi-Fi suyo y usted tiene conectado, por ejemplo, sus celulares y eso, pueden acceder a la información de sus celulares. Pueden quedar dañados sus celulares, etcétera. Entonces es un tema bastante serio. Por ende, las empresas no les gusta ni siquiera lidiar con eso. Es decir, muchas empresas no utilizan conexión inalámbrica en sus trabajos o en sus negocios por no lidiar con ese dolorcito de cabeza que puede ser un medio inalámbrico. Entonces, cuando ustedes vayan a una empresa o si ya están laborando, no se asusten cuando a ustedes les toque conectarse con un cable o incluso trabajar en una computadora de escritorio. No lo hacen porque sean tacaños, lo hacen por temas de seguridad. Y por eso es bien importante que ellos al momento de contratar a alguien se les diera ese tipo de información, pero no lo hacen y los usuarios empiezan a sentir molestias porque creen que es que los están vigilando, de que no les dan privacidad, de que los quieren tener como esclavos y realmente no ese es el objetivo. Va más un tema de cómo proteger los datos que ellos tienen en sus negocios. Véanlo así como ustedes protegerían la información que tienen en su celular. ¿M? Entonces, estos son los tres medios de transmisión y aquí nos habíamos quedado el día de ayer. Solo para retroalimentar un poquito, añadí esta imagen aquí porque es importante que ustedes, bueno, ya conocen qué es Internet, más o menos cómo funcionan, saben quiénes o qué dispositivos deben de estar presentes para enviar un mensaje de un punto A a un punto B, pero realmente no hemos hablado de cómo funciona. Obviamente yo no me voy a poner a explicar aquí como que esto fuera un curso de CCNA1 de Cisco, donde pues las personas tienen conocimiento de esto y saben específicamente que hay 7 pasos de ida y 7 pasos de venida para poder enviar mensaje de un punto A a un punto B. Recuerden que si quieren eso, hay cursos correspondientes a Cisco que precisamente lo explican. A mí me interesa aquí que ustedes tengan una idea nada más de cómo funciona, así que lo voy a tratar de explicar de la manera más sencilla. Imagínense ustedes que yo tenga que mandar en este instante un sobre con documentos de San Pedro Sula, Tegucigalpa. Y lo voy a hacer a través de una empresa de envío o de paquetería. Entonces, ¿qué ustedes añadirían en ese sobre? ¿Qué información debería de ir en ese sobre que yo voy a mandar a través de una empresa de envíos de San Pedro Sula, Tegucigalpa? ¿Qué información tiene que ir? A ver. De la persona que lo va a recibir, la Ajá, dirección, ajá. ¿Qué más? Nombre y dirección, ¿qué más? un teléfono, Muy bien. ¿Y qué más podríamos añadir? Falta algo. Falta una cosa nada más. quién envía, Sí, La dirección a donde se va a enviar. la dirección ya la mencionaron. Ya dijeron nombre de la persona que va a recibir. Dijeron teléfono de la persona que va a recibir y dijeron dirección. Pero me falta una cosa importante ahí. El mensaje, Algo más. El sello, No, algo más. ¿Cómo yo identifico de manera única a esa persona? la identidad, Es correcto. Yo tengo que proporcionar el dato de la identidad de la otra persona que está recibiendo. Ok, entonces de la persona que va a recibir yo voy a añadir entonces el nombre de esa persona, voy a añadir la dirección hacia dónde va, voy a añadir el número de teléfono para que se puedan comunicar con esa persona y voy a añadir el número de identidad. Ahora pregunta, yo necesitaría añadir esos mismos 4 datos de la persona que esté enviando, sí o no.
O sea, ya colocamos Sí, de quién lo recibe, pero yo tendría que colocar esos mismos datos de la persona que envía, sí o no. sí, ¿Por qué? porque así se identifica quién lo está enviando. Ajá, pero aparte de eso, ¿para qué les puede servir? En caso de devolución del Muy documento. bien, exactamente. Entonces, de esa misma forma que nosotros enviamos un paquete, de esa mismita forma Internet funciona. Es decir, imagínense que yo ahorita voy a escribirles por WhatsApp, hola, buenas noches, para mandárselos en el grupo a ustedes. Lo que va a hacer Internet y lo que va a hacer la computadora como tal es que va a agarrar ese mensaje, lo va a pasar por 7 pasos, donde el tercer paso es precisamente meter ese mensaje en un paquete. Entonces, literalmente así se llama, en un paquete. Ese es el término correcto. Entonces, en ese paquete se va a añadir la información que se ocupa para enviar ese mensaje hacia quien va a recibirlo. Entonces, en ese paquete ellos añaden un identificador único que viene siendo como el número de identidad de la persona y básicamente con eso identifican a quién pertenece. Obviamente nosotros en el ejemplo tenemos que colocarlo. Ahora, la pregunta era por qué se colocaba la información del quien envía. Y como lo dijo la compañera, es por si pasa que lo tiene que devolver a quien lo envió. Ustedes tienen que imaginarse que hay dos posibles escenarios en esa situación de ese ejemplo de enviar documentos de San Pedro a Tegucigalpa. Imagínense que yo le estoy enviando yo, ¿verdad? A alguien que se llama Carlos Martínez a Tegucigalpa un sobre con documentos. Entonces yo voy a colocar en el sobre, o sea, voy a ingresar los papeles que ocupo mandarle, pero cuando ya los sello, en la parte de arriba, en la parte de encima voy a colocar para Carlos Martínez con número de identidad X, con número de teléfono X y con entrega a Tegucigalpa en la colonia X. Entonces, la empresa tiene dos opciones o va a tener dos situaciones. Que Carlos Martínez, cuando lo llamen, de que ya le van a entregar el paquete, él responda y diga, sí, soy yo Carlos Martínez, sí vivo aquí, ahorita estoy aquí en mi casa, venga, déjeme. Y la empresa llega y lo que va a hacer es asegurarse de que está en la dirección correcta, de que Carlos Martínez es Carlos Martínez, ¿cómo? Gracias al número de identidad. Eso lo deberían de hacer, ¿verdad? No digo que todas lo hagan, pero sí lo deberían de hacer. Entonces, debería de verificar el repartidor que la persona de identidad es a la que le están enviando el paquete. Y cuando verifica esto, simplemente pues se le entrega el paquete y todo funciona perfectamente. Carlos ve el paquete y recibe los documentos y hace lo que tiene que hacer con ellos. Ese es el mejor escenario, pero puede haber un escenario distinto, donde Carlos no conteste y donde incluso vayan a la dirección y Carlos ni siquiera dé señales de vida. Es más, me llaman a mí y me dicen, bueno, tengo 3 intentos de llegar de entregar este paquete, llegué a la dirección y todo y no aparece Carlos. Entonces, ¿qué va a suceder si no hay forma ni de que yo me comunique con Carlos, ni de que la empresa después de 3 intentos lo comunique? Tienen que devolver el paquete. Entonces, ¿a quién se lo van a devolver? A la persona que lo envió. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, van a cerciorarse. Dayan Briceño lo envió, ella vive en San Pedro Sula, esta es la identidad y este es el teléfono, me llaman a mí, coordinan y luego me vienen a dejar el paquete de vuelta. Ellos no se pueden quedar con ese paquete. La mismita historia ocurre con Internet. Entonces, imaginémonos el escenario. Yo mando un WhatsApp ahorita con hola, buenas noches. Entonces, Internet lo que va a hacer es tomar ese hola, buenas noches, que es un mensaje que se va a enviar a través de WhatsApp, lo va a pasar por 7 pasos y lo va a terminar convirtiendo a ceros o unos. ¿Por qué? Porque recuerden que hablábamos que las computadoras no entienden el idioma español. Entonces, el sistema operativo y otras cosas más se encargan de convertir eso a ceros o unos. ¿Por qué? Porque estos benditos 3 medios de transmisión que están acá, dos cableados, un inalámbrico, ellos solamente pueden transmitir ceros o unos. Entonces, cuando ya los tienen ceros o unos,
lo manda por el medio de transmisión, que puede ser cableado o inalámbrico, puede ser por cobre fibra o puede ser un medio inalámbrico. Ahora, eso es de cumplir con el envío. Yo ahí ya envié el mensaje y ya está. Ahora, la parte que recibe es el receptor. Entonces, ¿qué va a recibir el receptor? Él no recibe el hola, buenas noches. Él recibe ceros o unos por el medio de transmisión que él se conecta, que puede ser cableado o inalámbrico también. Entonces, al recibir ceros o unos, empieza el proceso de los 7 pasos que pasaron para enviar, se invierten y vuelven a suceder esos 7 pasos para sacar básicamente del sobre la información que está. Entonces, la otra parte va a recibir no el sobre, no el buenas noches, hola, sino más bien ceros o unos, y va a ir haciendo los 7 pasos de manera inversa. En el paso 3 va a tener el paquete, va a abrir ese paquete y va a ir armando el mensaje que yo envié. Aunque parezca raro, por no decir otra cosa, realmente eso ocurre en cuestión de un segundo, 2 segundos por mucho. Las telecomunicaciones han avanzado muchísimo actualmente y créanme que esos 7 pasos de ida y 7 pasos de regreso suceden. Eso no me lo estoy inventando, así es. Y la forma que tiene la computadora de poder funcionar a través de Internet, de enviar mensajes de un punto a otro, independientemente de la aplicación, el programa, etcétera, siempre va a ser el mismo. Entonces, recuerden que en el medio de transmisión, que puede ser cobre, fibra o inalámbrico, no puede haber algo en español. Lo que se transporta ahí son ceros o unos. Esto lo que usted va a recibir son ceros o unos. Que los otros 7 pasos que menciono ahí se encarga de sacar eso del sobre, de asegurarse de que llegó a la persona correcta porque hay un identificador único y de que al final en pantalla de la otra persona se muestre ese hola, buenas noches. Esos son reglas de comunicación que existen en las redes que se llaman protocolos y se encargan precisamente de hacer ese trabajo. A nivel básico, solamente que quiero que lo vean exactamente como lo dije, de que surgía el envío de un documento de San Pedro Sula Tegucigalpa y de que estaban los dos escenarios. Si la computadora después no recibe porque no da con la dirección o no hay forma de comunicarse, está desconectado, no tiene internet, etcétera, lo que va a hacer es devolver el paquete. ¿M? Entonces, cuando ustedes mandan correos y eso donde no llegan al destinatario, les manda error y les dice que no pudo llegar por X o Y razón. Entonces, eso es exactamente lo que ocurre. ¿Quedó claro cómo funciona? ¿Se lo imaginaban Claro, licenciada. así? ¿Se lo imaginaban así o no? ¿Se lo imaginaba más complejo o más fácil? Cuéntenme. ¿Pensaban que era más fácil o que era más difícil? ¿O no se habían puesto a pensar cómo funcionaba? ¿Por qué tanto silencio ahí? A ver. Yo no sabía, licenciada. Hasta ahorita me doy cuenta de los 7 pasos. Ok, a ver, Saudi. Creo que hubo interferencia ahí con la participación de la compañera. Miren, parece simple. Cuando les digo que parece simple. Pero realmente no lo es y para los que somos del área de redes, telecomunicaciones, esto es un tema bien complejo. Garantizar que haya conectividad siempre, créanme que es una de las labores más arduas que puede tener alguien del área de informática. Em, Disculpe, Diga. disculpe, le digo, Ajá. me interrumpieron. Lo que yo le quería decir es que, vaya, yo llevo muchos años trabajando con computadoras Ujú. desde que me tocó empezar a aprender y realmente de esto no sabía nada, Ay, solo lo usaba. solo la usaba hasta que me ocurrió algo bien raro, entonces dije, no, tengo que investigar más. Muy bien. Fíjense que es bien irónico porque esto no se explica.
Quienes sabemos esto somos los de informática que nos toca, ¿verdad? Y créanme que no todo el mundo lo sabe también porque tiene que gustarle las redes para saber de esto. El asunto es que quiero que sepan que las computadoras se comunican de la misma manera que los humanos nos comunicamos. Ellos no inventaron nada en el sentido de, bueno, ocupo un lenguaje en común, ocupo reglas gramaticales, ocupo un emisor, receptor, un mensaje, un medio de transmisión, un canal. Eso es la forma que, si ustedes recuerdan sus clases de español, esa es la forma que tenemos nosotros de comunicarnos. Hay reglas gramaticales, hay como estándares, ya están dichos los símbolos o las letras, aquí solamente hay ceros o unos. Hay un emisor, un receptor, un mensaje, un medio de transmisión, un canal también. Entonces, la forma de enviar información a través de cualquier cosa mediante Internet es la misma de una paquetería nuestra. Es como cuando mandábamos cartas también. Usted una carta viene, la mete en un sobre, que ese sería un paquete, y en ese sobre usted tiene que colocar hacia quién va la carta y la información de quién la está enviando también. Porque eso hablando de cuando no había internet, ¿verdad? Entonces usted tenía que redactar la carta, meterla en un sobre y en el sobre usted lo membretaba. Entonces, si lo vemos a que como nosotros nos venimos comunicando desde hace muchos años, es la misma forma que utilizan las computadoras para comunicarse. Créame que aquí no hay mucha ciencia. Lo que realmente hay que admirar, pienso yo, es el tema de los ceros y los unos. Eso sí es una historia más compleja, ¿verdad? Si les interesa, vean ahí el lenguaje binario, booleano, cómo las computadoras hacen esto. Porque que solamente tengan ceros o unos, es decir, dos dígitos, las vuelve completamente precisas. Es decir, que no puedan tener margen de error al momento de hacer un cálculo o una operación. Si hay un error, y yo siempre lo digo, sobre todo en cursos de programación que me corresponde tocar estos temas, em, es porque el humano hizo algo mal, ya sea en la programación o ya sea al momento de darle los datos. No porque ellas se equivoquen realmente. No, no estoy queriendo decir que son perfectas, ¿verdad? No es esa la idea. O sea, literalmente las creó un humano, obviamente, y pueden tener defectos de fábrica y eso, pero es un porcentaje bien mínimo en que esas computadoras puedan generar un problema, un error, ya por la forma en que ellas operan. Al tener solo dos opciones, son bien precisas. A alguien se le ocurrió eso, de solo dos opciones de verdadero o falso, de uno o cero. Créanme que se merece un premio Oscar ahí literalmente, o cualquier otro tipo de premios en el área de informática y demás, porque eso ha dado pie a toda esta historia. De ahí el resto solo se ha adecuado a la misma forma en que nosotros los humanos hemos venido funcionando en los últimos más o menos 5.000 años atrás. O sea, no estoy hablando ni siquiera de los años 900 ni de los 800, estoy hablando de 5.000 años atrás, desde que el hombre empezó a contar. ¿Por qué? Porque recuerden que la computación es el acto de poder contar o de realizar cálculos. Entonces, la computadora realmente se remonta a los años 4.000, 3.000, algo así, antes de Cristo. Y ya después lo que han surgido son el armazón nada más, es decir, la parte externa, los componentes y eso, y llevarlos hasta la casa. De ahí el resto es lo mismo desde la idea de las sumas, restas, multiplicaciones y divisiones que tuvo ahí los primeros hombres en la faz de la Tierra. Entonces, estos temas son bien interesantes, y es necesario que ustedes no solamente se conecten a Internet, sino que también sepan cómo funciona, porque esto les va a dar la respuesta a muchos problemas que ustedes tal vez han surgido o han tenido cuando navegan en Internet. Entonces, recuerden esos dos ejemplos. Internet funciona así como se enviaba una carta o así como yo envío un paquete de una ciudad a otra a través de una empresa de envío. Tiene dos opciones: o llega correctamente y se entrega, o se devuelve si no encuentra forma de comunicarse con a quien está llegando. La misma historia tiene aquí. Y bueno, lo demás que está en esta imagen ya lo habíamos hablado antes. Ahora solamente una preguntita más. Es que parece, o sea, el proceso en realidad, Jessica, se lee fácil, se explica fácil, pero no lo es. O sea, literalmente ya cuando uno trabaja en eso, no es tan sencillo. Se lo digo, o sea, literalmente, por ejemplo,
El curso de CCNA1, que es de Cisco, que es Introducción a las Redes, se ven los 7 pasos que yo mencioné que pasaban. 7 veces se ponía, o sea, 7 pasos de ida cuando yo lo envío y 7 pasos cuando yo recibo. Y eso pasa en cuestión de segundos. Créanme, pues, que para explicarle a los muchachos o a los alumnos esos 7 pasos, nos tomamos 7 semanas, más o menos 15 módulos. Entonces, sí parece sencillo el proceso porque replica realmente lo que el humano hace. Pero ya en la práctica, quienes nos corresponde y quienes nos tocan, eso es una cosa que realmente nos tiene que gustar porque no es tan sencillo. Por suerte, las telecomunicaciones han avanzado muchísimo. Entonces, la comunicación ya se da en tiempo real y eso. Realmente no es que uno haga tanta labor, pero sí lograr comprender cada uno de esos 7 pasos que se hacen y entender por qué es bastante bueno. Si les interesa, luego ahí pasen pendiente de mis estados. Yo ahí cuando publican cursos de CCNA y eso, siempre los pongo por si les interesa formarse ahí en esas áreas. Ok, una preguntita más. Cuando ustedes entran a un sitio web, aquí le menciona directamente el sitio de Cisco. Dice aquí cisco.com. ¿Usted utilizaría entonces solo una LAN? ¿Utilizaría una LAN y WAN o solo una WAN? ¿Qué piensa para acceder a un sitio web? Se utilizan ambas. Ujú, Eso le eh, iba a decir, que se utilizan las dos. es correcto. Se utilizan ambas. ¿Por qué? Porque usted para poder conectarse a un sitio web va a ocupar internet. Usted va a necesitar tener una LAN en su casa. Ahora, para poder acceder a ese sitio, pues precisamente que me lo va a permitir va a ser internet. Y seguramente yo me voy a unir a otra red que pertenece a ese sitio para darme ese servicio. Entonces estoy uniendo dos redes mínimo. Entonces utilizaría mi LAN propia y me uniría con la de lo que sería Cisco. Por ende, para conectarse a cualquier sitio web, ustedes utilizarían en realidad las dos. ¿Cuándo van a utilizar solo una LAN? Cuando ustedes se conecten solo ustedes mismos. Por ejemplo, si ustedes aquí en esta imagen pertenecen a esta oficina en el hogar, tienen una impresora, una portátil y una tablet, si ustedes solamente se conectan aquí entre ustedes, eso es una LAN. Y esa es la única forma en que solamente van a ocupar una LAN. Cuando ustedes necesiten acceder a Internet o a comunicarse con otras redes LAN, van a tener que utilizar su LAN propia y conectarse a través de una WAN, que es precisamente em, Internet. Ok, creo que aquí me lo colocó al revés ahora. Las redes LAN son redes de área local, que me puso WAN. Las redes LAN son Local Area Network en inglés o red de área local. Esas sí son redes locales. Y las WAN, recuerden que son red de área amplia o red de área extendida. Creo que el concepto es Wide Area Network. WID, creo que así va. Entonces significa red de área amplia o red de área extendida, que es la unión de dos o más redes LAN. Correcto. Ok, entonces cuando ustedes necesiten conectarse a Internet, pues básicamente van a seguir teniendo su LAN, pero van a utilizar una WAN para poder conectarse. Entonces, recuerden que Internet es precisamente una WAN. Bien, ahora, ¿qué nosotros podemos encontrar en la navegación a Internet? Pues muchísimas cosas. Cosas buenas y cosas malas, ¿verdad? Y eso más adelante lo vemos. Lo primero es que antes, ustedes cuando accedían a Internet a través de un navegador, o sea, siempre a través de un navegador accedemos a Internet. Los navegadores normalmente, pues el más común es Google Chrome, ¿verdad? Que pertenece a Google. Pero hay otros, como el que veíamos Microsoft Edge, que pertenece a Windows. Hay otros como Mozilla Firefox, hay otros como Opera. em,
Safari, que es el de Mac, y hay otros más por ahí. Esos me permiten a mí navegar en Internet, como le dice su palabra navegador. El tema es que antes ustedes tenían que escribir, por ejemplo, www.facebook.com. Hoy ustedes escriben solamente facebook.com y van a acceder a Facebook. Antes se hacía así porque, pues así lo habían diseñado. ¿Qué es la www? Es solamente las siglas de lo que significa la web, que en inglés significa World Wide Web. Y ese es el término de la www. Es decir, Word lleva una W, Wide lleva otra W y Web lleva otra W. En español, vamos a ver si encuentro la traducción. En español eso significaría red mundial o la web, o internet como la red de redes también. ¿Ok? Entonces, antes ustedes colocaban en los navegadores www, pero hoy ya no es necesario. ¿Ok? Si lo colocan, lo funciona sin ningún problema, o ya, si lo colocan directo del dominio, como facebook.com o academias.info.hn, no hay ningún problema. Ya lo permite hacer sin el www. Ahora, ¿qué más ustedes pueden encontrar en Internet? Aparte de la navegación a través de navegadores, ustedes tienen correo electrónico, que básicamente el Internet es el que lo permite utilizar. El correo electrónico se llama por sus siglas en inglés email, ¿verdad? Y eso significa pues correo electrónico. Ahora, ustedes pueden encontrar en internet o en la web muchísimas cosas más. Ya mencioné los navegadores, ustedes pueden encontrar redes sociales como Facebook, Instagram, etcétera. Pueden encontrar aplicaciones de video como YouTube, siendo una de las pioneras. Pueden encontrar cualquier cosa. Es decir, lo que ustedes anden buscando, siempre van a encontrar una aplicación, un programa o un sitio web que va a permitir que ustedes puedan encontrar eso que necesitan. Tienen que saber que para cada cosa, es decir, como las aplicaciones o los programas o los sitios web como tal, están tipificados. Por ejemplo, las redes sociales sirven para comunicarnos. YouTube sirve para subir formatos en video, cualquier tipo de contenido, desde educativo hasta entretenimiento. Los navegadores, ustedes ya saben que me permiten navegar en Internet. Si nos vamos, por ejemplo, a paquetes de ofimática, que ya hay web también, es decir, Microsoft ya tiene una versión web, Microsoft Office. Tiene una versión web que se llama Microsoft Copilot o Microsoft 365 Copilot. Entonces, eso sirve para paquete de ofimática, es decir, aplicaciones como Word, Excel y eso. ¿Qué hacen en cada una de ellas? Bueno, en Word ustedes editan texto, en Excel ustedes editan cálculos o hojas de cálculo y en PowerPoint ustedes crean presentaciones. Entonces, para cada cosa o para cada actividad que ustedes quieran trabajar en una computadora, tienen que tener una aplicación. o, eh, si lo hablamos directamente navegando en Internet, sería que en el navegador ustedes busquen esas aplicaciones que las pueden ver desde el navegador. Como por ejemplo Facebook, ustedes en el celular no van a Google para ingresar a Facebook, sino que tienen descargada la aplicación, sí. Pero también ustedes en una computadora no necesariamente es la misma forma de funcionar. En la computadora nosotros ingresamos a un navegador y colocamos facebook.com. Muy rara persona creo que lo que hace es instalar Facebook y tener la aplicación instalada en una PC. No es común. Entonces, se utilizan estas aplicaciones desde un navegador. Pueden encontrar cualquier tipo de cosas, es decir, lo que anden buscando, créanme que lo van a encontrar, bueno o malo. Ahora, ¿qué necesitan ustedes para poder acceder a Internet? Pues en realidad solo ocupan dos cosas. Una computadora, un tablet o un teléfono inteligente, que es un dispositivo final, y tener el servicio. Es decir, pagar una mensualidad a un proveedor de servicio de Internet para que tengan conectividad. Entonces, ¿qué pasa con los tres componentes de una red? Si yo les digo que solamente ocupan internet y un dispositivo final,
Recuerden que los componentes de una red son tres: dispositivos finales, dispositivos intermedios y el medio de transmisión. Entonces, la computadora, tablet o smartphone es un dispositivo final. Me faltaría el medio de transmisión y el dispositivo intermediario. Pues precisamente cuando ustedes pagan al proveedor de servicio de Internet, él va a instalar un router. Recuerden que por cada red LAN se ocupa un router y él mismo va a establecer un medio de comunicación normalmente inalámbrico. Si hace ustedes requieren cable, simplemente a ese router le colocan un cable. Entonces ahí tienen cumpliendo los tres componentes de una red. Sin embargo, ustedes solo se tienen que preocupar por comprar el celular, computadora, tablet y pagar esa mensualidad a un proveedor de servicio. Lo que es la parte de red lo provee directamente el proveedor de servicio de Internet. No ocupan más. Ya si es a nivel de empresa, ellos sí ocupan calentarse un poquito más la cabeza. Entonces, ¿para qué sirve el Internet? Bueno, Internet ustedes tienen que estar conscientes y me imagino que esa es la razón por la cual los motiva a tomar este tipo de cursos, de que ha cambiado la forma en que nosotros enfrentamos las cosas día a día. Esto no es una situación de un lujo en este momento, es una necesidad. La forma en que nos educamos cambió, la forma en que trabajamos cambió, la forma en que nosotros compramos cambió, la forma en que nosotros vendemos, la forma en que nosotros nos comunicamos, la forma en que nosotros nos curamos, todo ha cambiado. Entonces, ¿quién ha permitido ese cambio? Precisamente Internet. Cada vez somos más dependientes de esta herramienta. Créanme que si ustedes se ponen a pensar ahorita que Internet a las 8 de la noche, en 3 minutos, ni es la última vez que ustedes van a acceder a Internet, el humano no sabría qué hacer. Tal vez los que somos mayores y que de cierta forma, mm, como conocimos el otro mundo, tal vez a nosotros no se nos haga difícil, como dicen, hay un dicho, a uno no tiene que hacerle falta lo que nunca ha tenido. Entonces, bueno, tal vez bajo esas circunstancias nosotros pudiéramos adaptarnos otra vez a volver a hacer todo manual, etcétera, aunque sería casi imposible por el hecho de los grandes volúmenes de información que hay hoy por hoy. Pero alguien que desde que nació tiene tecnología, imagínense qué significaría que Internet dejase de funcionar. Entonces, son personas que están completamente apegadas a hacer todo de manera digital, a comunicarse, a hacer absolutamente todo. Vaya, al menos yo estoy acostumbrada, estaba acostumbrada también a, por ejemplo, ir a una biblioteca, a buscar libros y recortar para presentar una tarea. No habían impresiones cuando yo estaba, por ejemplo, en el kinder o en la escuela. Uno estaba acostumbrado a hacer muchas cosas manuales. Sin embargo, hoy por hoy para mí, obviamente, es una herramienta de trabajo, comenzando por ahí. Lo otro, yo no pierdo tiempo en andar en la calle, por ejemplo, en banco, haciendo transacciones o incluso a veces si no tengo tiempo de ir al supermercado, incluso pido comida o pido que me vengan a dejar las cosas del súper acá a la casa, si no tiene el tiempo. Entonces, todo este tipo de cosas han hecho que nosotros nos volvamos dependientes y créanme que si Internet llegase a dejar de funcionar, si imagínense cómo se ponen uno cuando no hay energía eléctrica por 3, 4, 5, 8 horas, tal vez. Em, Imagínense que dejara de funcionar. O sea, literalmente siento que el humano ahí llegaría a su fin. O sea, no le veo que el humano pueda salir de esa situación de que Internet dejase de funcionar. Entonces, ustedes tienen que saber que antes todo se hacía manual. Hemos pasado por una transformación digital o por una digitalización donde las cosas dejaron de hacerse de una forma tradicional, manual, empírica, a pasar a información ya digital, a información almacenada en la nube, entre otras cosas que más adelantito vamos a ir hablando. Entonces, ustedes tienen que saber que existen algunos términos sumamente importantes al momento de navegar en Internet. Espérenme que me salte una diapositiva. Que son estos cinco que están por aquí. Los voy a decir así como están aquí, pero les voy a mostrar en el navegador cómo identificar cada uno de estos. El primero es site y eso en español significa sitio. Normalmente site es un sitio web. Entonces, ¿qué es un sitio web? Es básicamente un conjunto de páginas web, es decir, que tiene más de una página. Las URL, esas así se llaman en cualquier idioma, URL, es la dirección de un sitio web. Es como el nombre
con cuál encontrar. Un ejemplo, cisco.com o facebook.com o instagram.com o academias.info.hn o plataformavirtual.info.hn. Ese es el nombre con que ustedes encuentran un sitio web. Entonces la URL es eso, el nombre o la dirección de un sitio web. El término de homepage, eso significa en español o en Spanish, em, página principal o página de inicio. Todos los sitios web tienen una página principal o una página de inicio, que es como su carta de presentación. Entonces, cuando ustedes ingresan a facebook.com, aparece una página, un homepage o una página principal o una página de inicio. Si ustedes entran a instagram.com, aparece una página de inicio. Si ustedes entran a plataforma virtual, hay una página de inicio que es la página principal que ustedes ven. El otro concepto es hipertexto y el otro es hiperlink. Esto explica cómo funciona la navegación entre un sitio web. Un hipertexto es básicamente un link donde cuando yo le doy clic, imagínense un botón donde yo le doy clic y sigo permaneciendo en ese mismo sitio web, pero voy a otro sitio o voy a otra página. Por ejemplo, si ustedes ingresan a academias.info.hn, que ya lo voy a mostrar, cuando yo le doy clic al botón de acceder, yo paso de la página principal a una segunda página. Entonces, ese botón de acceder tiene un hipertexto que me redirige a la segunda página web. Cuando ustedes colocan su usuario y su contraseña, hay un botón que dice acceder también, o ingresar o aceptar. Entonces, ese botón tiene un hipertexto que va a redirigir a la tercera página web, que es ya la plataforma en sí. Y así sucesivamente, a medida nosotros vamos dando clic y navegando en un sitio web, hay botones que en realidad parecen botones, pero son un enlace nada más que va redirigiendo a los diferentes sitios o páginas dentro del mismo sitio web. Entonces, el hipertexto lo importante es que sepan que es dentro del mismo sitio web. Ahora, ¿qué es un hiperlink? Es lo mismo. Es un enlace que va a redirigir a otro lugar, pero un otro lugar fuera de ese sitio web. Un ejemplo es cuando ustedes entran a un sitio web donde sale la palabra contáctenos y aparece Facebook, Instagram o WhatsApp. Entonces ustedes encuentran un sitio web y le dan WhatsApp, eso cambia y lo va a redirigir a usted a WhatsApp. O lo va a redirigir al perfil de Facebook o lo va a redirigir al perfil de Instagram. Entonces, si yo estoy en academias.info.hn, que ese es el sitio web en el que estoy entrando, y toco que lo voy a contactar por Instagram, después que eso cambia a www.instagram.com, eso significa un hiperlink. Es decir, que me va a redirigir a otro sitio externo al sitio web donde yo estoy. Si no queda claro esos 5 conceptos, no se preocupen. Ahorita yo les comparto en la pantalla para que lo vean en la parte práctica. Solo déjenme colocar aquí esto. Voy a ir mandando lo de la asistencia también para que la vayan marcando. Recuerden que hoy es 14, hoy es miércoles. Para que vayan marcando aquí la asistencia en lo que yo comparto esto. Vamos a ver, el chat está acá. Ok, ahí lo mandé. Hoy es miércoles 14. Entonces les comparto aquí ahora esta pestaña. Ok, vamos a ver. Entonces, el primer concepto era un sitio web. Entonces voy a colocar aquí academias.info.h. Entonces, el site es un sitio web. ¿Qué es un sitio web? Es un conjunto de páginas. Ya les voy a explicar por qué es un conjunto de varias páginas. Ok, me voy a saltar al tercer concepto, creo que era homepage. Bueno, no sé si lo puedo decir en orden. El site o el sitio web es esto, es decir, un sitio como tal. Ahora, el URL es el nombre que tiene este sitio web. Entonces, el URL en este caso sería academias.info.hn. Recuerden que el URL es el nombre con el que yo voy a poder encontrar de manera fácil un sitio web.
Si, por ejemplo, yo coloco aquí facebook.com, vamos a ver, Facebook, para que vean que no lo uso, facebook.com, este es otro sitio web. ¿Cuál es el URL de este sitio? Este que dice acá, facebook.com. Entonces, voy a hacer el ejemplo aquí primero con academias.info.hn, que es la plataforma que estamos usando. Este es el sitio web como tal. Aquí ustedes tienen el URL, que es el nombre con el que yo voy a encontrar ese sitio web. Y el tercer concepto era homepage o página de inicio o página principal. Precisamente esto que ustedes están viendo aquí en pantalla sería el homepage o página de inicio de academias.info.hn, es decir, es la página de inicio, la portada, la primera página. Si hablamos de Facebook, eso que está por acá, ese es el homepage de Facebook. Y así cualquier sitio web que ustedes visiten van a tener una página principal, que es un homepage. El tercer concepto era un hiperlink y el último era un hipertexto. Perdón, el cuarto sería un hiperlink y el quinto un hipertexto. Ok, con el perdón, con el hipertexto primero. El hipertexto es que yo me voy a mantener navegando dentro del mismo sitio web. Entonces, si yo empiezo a dar clic a algunos botones que tenemos por acá, yo empiezo a navegar en este sitio web que pertenece a Info, que es academias.info.hn. Entonces, si por ejemplo yo le doy clic aquí en acceder, ese botoncito o lo que asemeja un botón tiene un hipertexto, es decir, un link directamente que me muestra otra página web del mismo sitio. Vean que aquí ya no dice solamente academias.info.hn. Dice aquí login index PHP y otras cuestiones acá de login. ¿Por qué? Porque esta es una segunda página. Entonces, recuerden que un site o un sitio es un conjunto de páginas. ¿Por qué? Porque cada cosa que ustedes vean distinta aquí va a ser una página diferente. Si yo vengo y aquí accedo con mi usuario y contraseña y le doy clic en acceder, este acceder también tiene un hipertexto que me va a mostrar aquí a mí una tercer página. Vean que aquí cambia, ya no se llama solo academias.info.hn, tampoco se llama academias.info.hn, plecaloin, etcétera, sino que ahora dice MI. Entonces, esto es una tercer página. Si yo empiezo a seguir navegando aquí, esto me va a ir mostrando 4, 5, 6, 7, 8 páginas distintas. Entonces, si le doy, por ejemplo, acá en mis cursos, al curso de ustedes, que es este de 7 a 9 de la noche, vean que aquí dice course, view, PHP y otra cosa. Eso significa que yo estoy en otra página. Por esa razón, un sitio web o un site es un conjunto de páginas. Cada clic que ustedes den de algo que asemeja un botón, créanme que no es un botón literalmente, eso asemeja a ser un botón, em, va redirigiendo a un sitio totalmente diferente. Entonces vean acá. Aquí me dice que este era 221, este otro curso es el 222 y este curso es el 223. Entonces, cada uno es una página distinta. Es como que usted tenga un cuaderno con varias hojas y que al momento de dar clic, depende de donde usted esté, esto le va a mandar a la hoja 1, esto a la hoja 2, esto a la hoja 3, esto a la hoja 4 y así sucesivamente el resto. ¿Ok? Entonces, ya definimos hipertexto. Me va a redirigir siempre dentro del mismo sitio. Ahora les voy a mostrar qué es un hiperlink. El hiperlink siempre es un enlace, pero me va a redirigir a otro sitio web, no al mismo. Yo en este momento me encuentro en el homepage de la página de info de academias.info.hn. Yo voy a bajar aquí abajo intencionalmente a buscar esos dos botones de Facebook e Instagram. Entonces, un hiperlink siempre es un enlace y siempre me va a redirigir a otra página. La diferencia entre hipertexto y hiperlink
es que el hiperlink me va a mantener dentro del mismo sitio web y el hiperlink me va a mantener o me va a enviar a otro sitio web. Hipertexto me mantiene en el mismo lugar, hiperlink me manda a otro sitio web. Entonces, si yo le doy clic aquí a este de Facebook, vean que aquí me abre una pestaña distinta que no es para nada academias.info.hn, sino aquí es facebook.com pleca info y leer, que es la página que tiene nuestro departamento. Entonces, hiperlink es que paso de academias.info.hn a otro sitio web. Hipertexto es que yo dentro de un mismo sitio web empiezo a navegar y me sigo manteniendo en academias.info.hn. Lo único que cambia es lo que está después del HN. Fíjense bien, yo voy a ir empezando dando clic acá. Fíjense qué es lo que cambia, está después del HN. Sigo aquí, me voy acá. Lo que cambia es lo que está después del HN. El sitio sigue siendo exactamente el mismo. Por esa razón, un sitio web es un conjunto de páginas. Véanlo así. Ustedes empiezan a dar clic acá a cualquier cosa y eso es que están en una hoja distinta y aparenta ser algo más complejo, pero no. Entonces, cada link de un hiperlink, perdón, de un hipertexto, me redirige al mismo sitio, del mismo sitio web. Y un hiperlink me saca a otro sitio web. Aquí ya no dice academias.info.hn, dice facebook.com y me da el perfil del departamento que imparte los cursos en la plataforma y esta modalidad. Entonces, solamente para recapitular, me voy a salir. Primer concepto era site o sitio web. Site o sitio web es básicamente un conjunto de páginas. Ahí queda. URL es el nombre que se le da al sitio web. Entonces, en este caso, las URL son las que están aquí y las que identifican el sitio web. En este caso sería academias.info.hn. El tercer concepto era homepage. Déjenme ver. Sí, homepage, que es página principal o página de inicio. Entonces, la página principal es esa portada inicial cuando ustedes acceden a una URL. En el caso de esta plataforma, este es el homepage. Luego está el contexto, ay Dios mío, está el término de hipertexto, que es un enlace que redirige dentro del mismo sitio web. Dentro del mismo sitio web, es decir, no cambia el academias.info.hn. Sigo aquí mismo, pero estoy ingresando a diferentes páginas. Por esa razón, un, un site o un sitio es un conjunto de páginas. Y ahora el último concepto era un hiperlink, que eso es que yo encuentro estos botones en el mismo sitio web que estoy navegando, pero al darle clic, esto me redirige a otro sitio web. Recuerden que el sitio es este nombre que está aquí. Entonces, esos son los conceptos 5 que menciona aquí Cisco. ¿Quedaron claros o no? Bastante claro, ingeniero. Sí, Ok. tan- Bueno, solamente la diferencia entre hipertexto e hiperlink. Hipertexto me mantiene dentro del mismo sitio. Hiperlink se va para otro. Y al final son unos enlaces nada más. Que uno le da clic y esto, créanme que aparenta ser un botón, así como los botones físicos de un aparato, pero solamente es la apariencia. No es otra cosa distinta. Ok, entonces voy aquí, avanzo entonces con la presentación nuevamente. Eh, bueno, aquí están los conceptos, ¿verdad? Nuevamente. Básicamente, site es todo lo que se conoce como sitio web y corresponde a un conjunto de páginas web. URL es el nombre o la dirección de ese sitio web con el cual ustedes lo identifican o logran acceder a él.
Homepage es la página principal o la página de entrada de inicio. Hipertexto es un enlace que me va a redirigir dentro del mismo sitio web. Y hiperlink me va a redirigir hacia otro sitio web distinto a donde yo estoy. Entonces, seguramente no vamos a terminar hoy. Aquí viene un tema a modo de reflexión. Ya saben ustedes que es una red de computadoras. Hablemos entonces ahorita de cuáles son los aspectos positivos y cuáles son los aspectos negativos que ustedes pueden identificar de esta invención. Ya saben que es una red de computadoras, ya saben que se utiliza en el hogar, que se utiliza a nivel empresarial y quien reina aquí y que predomina como la red más grande que existe y la que permite la comunicación entre todos es Internet. Entonces, cuéntenme unas 3 participaciones de aspectos positivos que ustedes pueden identificar de la implementación de las redes y precisamente del uso de Internet. Hablar con familiares que están lejos, Ujú. Muy bien. ¿Qué más? Acortar distancias. Excelente. ¿Qué más? Creo que cuando la pandemia estuvo, las redes sociales nos ayudaron bastante, tanto en redes sociales como a no interactuar o no ir directamente a supermercados, o sea, hacer las compras en línea. Excelente. ¿Se les ocurre alguna otra más? La facilidad con la que se encuentra todo programa, cuando se busca algo, realmente se descubren muchas cosas. Información, ¿verdad? También. La información, sí. Muy bien. El poder recibir clases como justamente lo estamos haciendo ahorita, creo que también es un... La educación también. Sí, exactamente. Creo que les resumieron la mayor parte. Voy a enlistar primero acá algunos. Como mencionaron los compañeros, mejorar la comunicación y la disponibilidad de la información. Antes, para que nosotros pudiéramos comunicarnos con personas de otros países o con familiares de otros países, teníamos que ir a un correo nacional, enviar una carta. Pasaban 40, 50 días para que esa carta pudiera llegar al destino donde iba y no había garantía de que la otra persona recibía la información. Imagínense que usted en esa carta diera información de se murió un familiar o me embaracé y voy a ser madre, etcétera. Prácticamente se vendría dando cuenta 2 meses después. Lo otro es que cuando la otra persona recibía y decidía contestar, tenían que pasar ese mismo tiempo para tener una respuesta. Entonces pasaban otros 40, 50 días y luego no había garantía de que llegara y si llegaba, pues la comunicación no era en tiempo real. La disponibilidad de la información, si ahorita tiembla, si ahorita cae un diluvio, un meteorito, si ahorita em, el mar se hunde, etcétera, cualquier noticia rara que ustedes que crean que pueda ocurrir o algo importante también, solamente es que tengamos un dispositivo móvil en nuestras manos, acceso a internet y ustedes se van a dar cuenta en cuestión de 2 segundos. A veces está temblando y la gente está temblando y todavía sigue temblando y usted se ha dado cuenta de que en algún lugar está temblando. Entonces, hay disponibilidad de información en tiempo real. Ustedes encuentran cualquier tipo de contenido también y eso después lo vamos a discutir, ¿verdad? En cuanto al contenido. Recuerden que nos estamos centrando en lo bueno. Ya usted no necesita ir a una biblioteca a buscar recortes o a comprar periódicos, a hacer etcétera para hacer una tarea. Usted ocupa información en este momento de cómo resolver una tarea, busca en internet y ya está. Usted busca información de cómo ocupa hacer una receta de cocina, ya está. O cómo traducir algo o cómo instalar X cosa. Ya está. Solamente se conectan a internet y ustedes tienen acceso a esa información. Lo otro es que permite compartir recursos. No solamente a través de las redes se puede compartir información, sepan que a nivel empresarial se pueden compartir recursos o, por ejemplo, a nivel de colegio, ustedes no sé si tienen la oportunidad o recuerdan que en los laboratorios de informática solo había una impresora para 10 máquinas, por ejemplo. Entonces, gracias a la implementación de redes de computadoras, las 10 computadoras se podrían compartir esa impresora. ¿A modo de qué? De hacer un uso eficiente de los recursos.
Es decir, no necesitan ustedes comprar una impresora para cada computadora si con una puedo compartirla. Entonces eso también lo permite las redes de computadora. Lo otro es que ha permitido aumentar las capacidades de almacenamiento, sobre todo con el tema del almacenamiento en la nube, ¿verdad? Que es una de las tendencias principales que hay hoy por hoy. No solamente físicamente podemos almacenar información, ya ahora podemos adquirir servicios de la nube y tener mayor capacidad de almacenamiento. También acceso a la información de manera remota, como menciona el compañero por acá, quitó barreras geográficas, las eliminó, o sea, ni siquiera las redujo, las quitó. Yo me puedo comunicar en este preciso instante con cualquier otra persona en cualquier otro lado del mundo, simplemente tengo una computadora y una conexión a internet. Entonces, ahora podemos acceder a todo tipo de información, contenido y etcétera de manera remota. Y era lo que mencionaba la compañera. Por ejemplo, ahorita estamos todos en una zona diferente en el país. Hay personas que están en un departamento, otras que están en otro. Yo que me encuentro lejos. Este tipo de cursos no pudiera darse si la educación fuera totalmente presencial. ¿Por qué? Porque yo podría dar el curso, pero solamente para las personas que residen en San Pedro Sula. Si este curso en Info no llegara al departamento, al municipio donde ustedes viven, ustedes no podrían capacitarse. Entonces podemos acceder a este tipo de información de manera remota, sin importar ni siquiera en dónde estamos ubicados. Aquí lo único que interesa es que usted tenga una computadora, un celular y que tenga una conexión a internet. Ya del resto, permite esa comunicación sin ningún problema. También ayuda a reducir tiempos y costos operativos, sobre todo en las empresas. A lo de reducir tiempo ni hablar. Eso no solamente las empresas, nosotros también. Lo que antes nos costaba hacer en el doble, triple, cuádruple cantidad de tiempo, hoy por hoy lo hacemos en cuestión de segundos, gracias a las redes de computadora y gracias a la conexión a internet. Hay un término aquí que es escalabilidad. Esto en informática o en redes significa la capacidad de seguir creciendo. Precisamente internet no tiene un límite. Si hoy solamente se pueden conectar a Internet dos personas, eso no afecta en nada. Y si mañana se conectan 25 millones de personas, eso no le va a afectar. Es decir, Internet tiene la capacidad de crecer sin tener mayor problema, que es lo que ha ocurrido. Entonces, escalabilidad es eso, es esa capacidad de seguir creciendo. Y lo otro es que facilita la colaboración. Y aquí incluye estos espacios formativos, no solamente a nivel de educación, sino también lo podemos ver a nivel de medicina, a nivel de investigación, a nivel de compartir cosas en común. Hay comunidades virtuales que aquí lo vamos a hablar, que ustedes pueden formar parte si, por ejemplo, son fanáticos de un artista, si son fanáticos de la pintura, si son fanáticos de la lectura. Hay espacios colaborativos. Si ustedes son técnicos, ustedes pueden apoyarse con alguna comunidad que sepa de redes, de telecomunicaciones, etcétera. Es decir, hay colaboración, sobre todo colaboración en línea y precisamente quien lo permite es Internet. Básicamente estos creo que son los beneficios más grandes em, o los más notorios, no solo a nivel de empresa, ¿verdad? También viéndolo reflejado a nivel de nuestro hogar. Entonces cuéntenme ustedes ahora, ¿cuáles son los aspectos negativos que creen que han venido a surgir con la aparición de las redes de computadora y con la aparición de Internet? Los escucho, desahóguense. A ver, ¿Te roban la información? muy bien. ¿Qué más? La mala publicidad. Muy bien. ¿Qué más? Desahóguense. O sea, yo sé que tienen muchas cosas que decir. El peligro al que se exponen en las redes o en el internet también, al tener comunicación con personas que no conocemos del otro lado. Muy bien. Atrual, ¿me ayuda con la pantalla, porfa? Que está manchando. Gracias. ¿Qué más? eh, el poco conocimiento que tiene uno y eh, lo que hace que a veces los hijos de uno entren a sitios que no deben de entrar. am, La están escuchando, ¿verdad? Realmente se da mucho de que los niños por querer abrir, que quieren ver esto, abren páginas y realmente todo eso prácticamente es basura.
y Pues, muy mala, por podríamos cierto. decirlo, Saudi, como en que no hay regulación del contenido. Exactamente, no hay regulación de contenido. Ujú. ¿Qué más? Vamos a ver, creo que aquí han colocado participaciones en el. Como dicen por ahí, la tecnología acerca a los que están lejos y aleja a los que están cerca. Muy bien, eso pasa. Y hay una pregunta en una tarea que va a ese punto, Saúl. Creo que es la actividad 4. Los hackers, mal uso de las redes, el riesgo con los niños. Creo que otro aspecto negativo de las redes es cuando, por ejemplo, sucede más en los colegios, Ujú, eh, que atacan a alumnos ujú, por medio de las redes, como sí, el ciberbullying. correcto. Hay varias cosas, ¿verdad? Voy a enlistar primero las que dicen aquí la teoría. Hay varias cosas. Tal vez acá están un poquito orientadas más a una parte de funcionamiento, pero ya vamos a hablar de todo lo que ustedes dijeron, que créanme que lo vamos a discutir ahorita y más adelante también en otras unidades. Lo primero con el tema de Internet y con el tema de las redes de computadora es que no son dependientes, no son independientes. ¿Por qué? Para que Internet funcione o para que cualquier red funcione, necesita servicios como electricidad. Si no hay energía eléctrica, olvídense que esto funciona. Lo otro es infraestructura. Si no hay empresas que proporcionan esa infraestructura, usted no podría tener internet en casa. Y lo otro es la dependencia con los proveedores. Nosotros dependemos realmente de un proveedor para tener internet. Si ese proveedor es irresponsable, si desaparece, si se le daña una antena, se daña la fibra, se daña lo que sea, usted se queda sin señal. Entonces hay una dependencia en esa infraestructura, tanto de los servicios, de la infraestructura neta que se ocupa para funcionar, por ejemplo, si su router se daña, si la conexión que lleva el internet hacia su casa se daña, que eso es parte del proveedor. Y si el proveedor incumple, que todo esté bien y que tal vez usted no tenga señal, etcétera, eso también afecta a que usted tenga conectividad. Entonces, eso es uno de los aspectos negativos que tanto ustedes como usuarios normales como las empresas tratan ese tema siempre. Lo otro es presenta dificultades de seguridad y aquí pues viene todo el tema de robo de información, el otro término es suplantación de identidad, es decir, que se hagan pasar por ustedes, fraudes, robos, muchas cosas realmente complejas. Y como mencionaban algunas participaciones, a veces por desconocimiento la gente cae en estas situaciones y no saber o asumir que no sabía no es una excusa válida aquí. No recuerdo si con ustedes los hablaba o no, pero cuando nosotros descargamos aplicaciones o programas y hacemos uso de ellos, hay algo que ellos tienen que nosotros nunca leemos, que son las condiciones de término y uso de servicios. Y aquí ellas se lavan las manos de que cualquier situación que haya con la mala manipulación de los datos, con el tipo de contenido, si se llega a filtrar, etcétera, ellos no responden con esto. Entonces, de cierta forma, mencionaron también ustedes que no había privacidad. Los datos que ustedes transmiten a través de Internet dejan de ser de ustedes. Si usted sube una fotografía, si usted sube un audio, si usted empieza a conversar en WhatsApp, eso ya olvídense que solamente ustedes pueden verlo o la persona que lo recibe. Si alguien viene, por ejemplo, yo ahorita me pongo a conversar con ustedes en WhatsApp y si alguien viene y se roba los servidores de WhatsApp y empieza a divulgar conversaciones, lo que nosotros hemos conversado va a salir a la luz. Si hay fotografías, si hay contenidos, etcétera, eso puede salir a la luz. Y tal vez no porque nosotros tuvimos un descuido, uno confía en las empresas y las aplicaciones que proveen esos servicios, pero también ellas son vulnerables. Y es bien difícil, créanme, porque al menos en mi caso que trabajo este tema también con empresas, aunque ellos hagan todos los esfuerzos posibles por evitar esas situaciones, ustedes con esa conexión a Internet jamás van a estar 100% protegidos. Nunca.
Ustedes pueden implementar todas las medidas que uno les puede rezar y se los puede colocar aquí como que si fueran los 10 mandamientos, pero eso no significa que ustedes van a estar seguros en un 100% jamás. Cuando ustedes se conectan a Internet, la privacidad y la seguridad es algo que no existe. Entonces, las empresas pueden gastar cualquier cantidad de dinero, conocimiento, recursos, tiempo, etcétera, en tratar de tener seguras sus cosas, pero aún así tener riesgos. Entonces es bien difícil a veces ponerse uno en la posición de echarles la culpa de que no, que ellos tenían la obligación y esto. Tal vez sí, pero eso no significa que ellos no hicieron lo mejor posible para salvaguardar nuestra información. O sea, habría que trabajar directamente ahí para entender qué fue lo que pasó. Ustedes hoy por hoy tienen que saber que hay personas que se dedican a las cosas malas o a las cosas no éticas que tienen conocimientos increíbles, que créanme que si lo utilizaran para lo bueno, el mundo sería una perfección. Pero lastimosamente lo utilizan para robar información, dinero, desacreditar, etcétera. O sea, muchas cosas complejas. Entonces, aquí nosotros dejamos el tema de seguridad y privacidad nulo. Sí, ya pasé ya ahorita lo mando de vuelta. Recuerden que hoy es 14 de mayo. Sí, literalmente. Y mencionaba también la compañera antes también en los colegios, y no solo en los colegios. Miren, hay un tema y seguramente ustedes se van a sentir identificados y más adelante lo vamos a volver a tocar. Alguien que emocionalmente no esté bien, de verdad no tendría que tener acceso a Internet. Y lo repito nuevamente, alguien que emocionalmente no esté bien o no esté estable, no debería tener acceso a Internet. ¿Por qué? Porque en Internet la gente se encarga de dañar. Cuando ustedes se exponen, suben una fotografía, empiezan a dañar con me divierte, empiezan a fijarse en cosas que tal vez la gente considera motivo de burla, etcétera. Entonces, si alguien no está psicológicamente estable o bien, esas cosas afectan y pueden causar depresión, inseguridades, etcétera. Si usted empieza a decirle gorda, flaca, chaparra, alta, que tenés ojos grandes, ojos pequeños, o que sos blanca, o que sos negro, que sos trigueño, etcétera, cualquier término discriminativo que utilicen. Si alguien no tiene la madurez para enfrentar eso, no debería exponerse. No sé si con ustedes lo mencionaba que yo decía que, es que les digo que no sé porque yo doy este curso en la mañana también para un colegio, entonces se me van a veces las cosas. Em, los padres exponen a sus hijos cuando estos son niños que no tienen capacidad de decidir. Entonces vienen los padres y empiezan a publicar fotografías y demás, y creo que no se ponen a pensar en que los hijos deberían de, cuando ser adultos, tomar la decisión si quieren o no tener presencia en una red social, porque eso es una decisión. ¿Por qué? Porque imagínense que mi papá hubiera empezado a subir todas las fotografías mías de haciendo cualquier cosa y después eso no se borra en internet y cuando yo crezco me empiezan a atacar por ese tipo de imágenes como tal. Entonces me pueden causar a mí un tema emocional andando que tal vez no lo hagan con mala intención, pero sí los padres deberían de ponerse a pensar esa exposición que le hacen a sus hijos. Aunque parezca divertido, aunque parezca bonito, eso puede afectar psicológicamente a su hijo en un futuro. Siento yo que los padres deben de respetar que eso es una decisión que los hijos deben de tomar en el momento que corresponda. Si hay personas en este mundo, por ejemplo los americanos, los gringos, los norteamericanos, es raro encontrar un norteamericano que le guste usar Facebook o Instagram. Utilizan WhatsApp con suerte, pero no empiezan con eso que tenemos tal vez marcado nosotros los latinos, de tener esa exposición. Entonces, lo repito, si alguien emocionalmente no está bien, si no está seguro de sí mismo, si no se siente bien como es como persona, tanto físicamente como emocionalmente, si no es capaz de defender sus gustos, de mantenerse firme, no debería de utilizar internet. Porque las personas, a veces parece gracioso, y es más, a veces hasta uno se entretiene. A mí me gusta ver TikTok
Y de repente cuando uno empieza a ver los comentarios se encuentra cualquier cosa que a veces da risa, pero uno no sabe si esos tipos de comentarios está afectando a la otra persona por detrás. Obviamente tiene que haber algún tema donde eso se vuelva un descontrol. Entonces, mencionando lo que decía la compañera, sí existe. Y más adelante vamos a ver un tema de etiquetas, que son cosas que yo les puedo recomendar a ustedes para evitar este tipo de situaciones. Solamente que sepan algo. Yo no puedo pretender cambiar el mundo. O sea, yo sí me dedico a una profesión donde, pues, de cierta forma tengo la posibilidad de cambiar la manera de que la gente pueda pensar o de actuar en base al razonamiento del pensamiento, ¿verdad? Pero en internet yo no me puedo poner a pelear, a discutir, a decirle que el otro está equivocado y eso. En realidad no. Créanme que ustedes van a contribuir más si ustedes se comportan adecuadamente. Créanme que con que una persona no sea un problema en internet, voice out, eso va a ayudar muchísimo a que esto sea un entorno más amigable. Pero eso de ponerme a discutir de que aquel tiene razón, aquel no tiene razón, vos estás loco, vos aquí, no, no vale la pena. Entonces, déjennos esa labor tal vez a nosotros los que somos formadores, de que podamos llegar a esos espacios y de crear un poco de conciencia tal vez. Y lo único que pueden hacer es realmente comportarse a la altura al momento de utilizar lo que son Internet como tal. Diga, Saudi, le escucho. Pero mire que en los tiempos en los que estamos ahora es bien difícil empezar a formar estas criaturas desde abajo, porque ya desde el hogar vienen con esos problemas. Sí. Vaya, en el caso mío como maestra, Ujú. se dificulta mucho, mucho el poder enseñarles y darles una buena guía, porque Sí, ya desde atrás vienen, es que mi torcidos. papá me dijo, es que mi papá lo hizo, Sí, y se miran unas cosas que a veces uno queda sorprendido. claro. Y entonces dice uno, entonces, ¿qué le están enseñando? ¿Cómo Ujú, puedo yo formar a esta persona si ya viene con esto ujú. mal? Pero no pierda la paz. Ese es el mejor Y para consejo que yo nada. les puedo dar. No pierdan la paz. Que las acciones de otras personas no nos dañen y que no hagan que nosotros veamos Internet como algo negativo, porque no lo es. El problema somos nosotros los humanos que dañamos todo. En cuanto a lo que menciona la compañera, pues yo también soy docente, obviamente en un nivel tal vez donde tengo personas de todas las edades, no solamente jovencitos o adolescentes o adultos adolescentes, en que yo me considero en esa etapa todavía, sino que también personas muy mayores, padres de familia, etcétera. Y es un tema bien complejo y como dice, uno tiene que predicar con el ejemplo. Entonces, si nosotros tratamos de predicar con el ejemplo, al menos los que nos rodean deberían de observar y de tratar de replicar. Dice acá, Dean, el problema es que somos analfabetas a gran escala, no leemos ni prestamos atención a nada, vivimos en una burbuja, sí, también. Y otra cosa que menciona Dean acá es que Internet, esa es una desventaja también, nos aleja del mundo real. Él dice aquí algo de fantasías e ilusiones y eso es cierto. Lo que ustedes ven en internet no necesariamente es cierto. Yo puedo publicar una vida perfecta en redes sociales o en internet y vivir un infierno. Entonces uno tampoco tiene que medirse en que el éxito de la otra persona es lo que ve reflejado usted en una fotografía, en un video, una imagen o una publicación. Porque detrás de eso pueden pasar muchas cosas. Yo no me puedo medir con lo que alguien publique y sentirme mal porque yo no sé si eso realmente es cierto. Uno tiene que vivir centrado en su vida, de vivir en base a lo que uno puede, aspira, desea en esta vida, a sus gustos, sus preferencias, etcétera, sin que lo que los demás hagan a través del internet, pues afecte. Créanme que igual cuando veo las etiquetas, lo primero que les digo, no pierdan la paz. Si hay algo que al menos, se lo voy a decir así sinceramente, en secreto de confesión. Yo no creo que soy tan tranquila como parezco, ¿ok? Tengo un carácter un poco fuerte. Me gusta mucho la disciplina, el orden y eso. Pero estoy recuerden que yo no soy docente de profesión.
mis profesiones son distintas, pero ejerzo la profesión de docente mediante mi trabajo. Si algo he aprendido, bueno, en Info yo he tenido la oportunidad de más o menos tener de 200 a 500 hasta 800 alumnos cada 2 semanas. Y si yo algo he aprendido, es que cada cabeza es un mundo y que uno pues tiene estos espacios para poder cambiar un poco esa mentalidad, pero entendí en algún momento, no al inicio, sino que más bien un poquito después, de que no podía cambiar a todo mundo. Entonces cambia el que quiere y el que acepta el consejo lo toma y lo pone en práctica. Entonces entendí que uno no tiene que tener o perder esa paz o esa tranquilidad que uno pueda llegar solamente porque las otras personas no hacen o no se comportan de la manera en que uno esperaría o desearía que fuese. Lastimosamente nosotros no podemos cambiar a los humanos, eso ya está así. Las dice acá, las cosas como esta, las redes, Dios me asusto, pero la verdad tiempos de antes no era esto lo que hay, claro. Y por ejemplo, hay muchas desventajas. Hay muchas faltas de respeto, hay discriminación, no hay seguridad, no hay privacidad, no hay regulación de contenido, em, no hay un control. Lastimosamente, aquí viene lo que mencionaban los compañeros al inicio. A veces como padres fallan. Digo fallan porque yo no tengo hijos, gracias a Dios. A veces como padres fallan y para tener calmado a un niño, vienen y le dan un celular y una computadora y le dan acceso a internet. A veces los padres a los adolescentes, si hay adolescentes, lo siento por decirlo así, les dan acceso ilimitado a internet. Adolescentes de 9, 10, 12, 15 años sin ningún tipo de regulación. Y aquí vienen problemas donde empiezan a conocer desconocidos y créanme que hay situaciones que pueden llevar hasta la muerte. Ah, es que son muchas cosas. Y el asunto aquí no es que yo quiero preocuparlo o estresarlo o decirles que Internet es malo, no, sino que nosotros tenemos que saber navegar en él, tener un objetivo por el cual navegamos, sacarle el mayor provecho porque es una herramienta buenísima en todos los aspectos. Ya lo que nosotros hagamos y lo que nosotros subamos es distinto. Y yo creo que también me voy a saltar acá unos segundos, creo que esto lo hablo más adelante. Internet no es una oportunidad de salir adelante. O sea, sí se puede utilizar para un negocio, para estudio, para empresa y eso. Pero sí quiero que se saquen de la mente que las redes sociales son la mejor vía para llegar a ser alguien en esta vida. Eso es algo momentáneo. Eso es algo que puede ser un boom en un segundo y de repente se desploma. Las cosas en internet así son. De repente hay una noticia, por ejemplo, hace no sé cuántos días se murió el Papa, eso revolucionó a Internet increíble y ya la noticia es otra. Entonces, lo que aquí se maneja y demás puede ser bueno o malo, ustedes pueden encontrar información buena, información mala. Aquí es más para qué ustedes utilizan Internet y ahora que tienen ese tipo de conversaciones como la que hemos tenido el día de hoy. Si son padres, madres o si en algún momento lo llegan a hacer, ya saben la magnitud de esta situación. Siento yo que en gran parte de que todas estas situaciones que hablamos negativas lleguen a ser tan marcadas es porque los mismos padres que pagan ese internet, porque no podemos decir que los hijos van a trabajar para pagar el internet o para comprar una computadora celular, no tienen control sobre qué es lo que pasa o sobre qué es lo que hay. Y hay muchos padres que ni siquiera se dan cuenta de qué tipo de información hay en Internet o qué hacen sus hijos con eso, o qué pueden conocer una persona que está en Australia sin ningún problema. Entonces, es importante, y lo he dicho varias veces en este curso, que las personas cuando compran una computadora o un celular pues, se conectan directamente a Internet para usarla. Y sería ideal realmente que este tipo de información les llegase antes de comprar. Créanme que nos evitaríamos muchísimos dolores de cabeza, muchísimas historias. em,
respecto a seguridad, respecto a situaciones ya donde íntegramente la vida de una persona se ve afectada, la parte emocional, etcétera. Debería. O sea, no solamente se trata de encender, apagar una computadora, usar un navegador y conectarme a internet. Aquí usted le puede sacar todo el provecho posible o puede ser una arma de destrucción también. Entonces eso les queda ahí de reflexión. Para terminar aquí, si lo vemos a nivel operativo, permite también una mayor presencia de virus informáticos o malware, que es el término correcto. Eso significa que las computadoras se pueden enfermar, así como al humano le pega gripe, así las computadoras se enferman. ¿Cuál es el objetivo de esa enfermedad? Desde dañar la computadora, sus partes, sus componentes, hasta pérdida de información, robo de información, etcétera. Entonces, gracias a lo que es Internet y las redes, hay más presencia de malware o virus informáticos. Lo otro requiere administración eficiente. Se necesita que haya alguien intermedio, un proveedor de servicios sobre todo. Si ya lo vemos a nivel de empresas, las empresas tienen sus propios departamentos y contratan directamente personal capacitado para el tema de redes, para esa administración eficiente. Otra de las desventajas es que requiere mantenimiento y actualizaciones y eso es un costo. Recuerden que les decía, no solamente se trata de montar la infraestructura, y decir que esto ya va a funcionar. Es decir, las piezas se dañan, los componentes se dañan, y entonces hay que darle mantenimiento. Y por último, el hecho de que Internet funcione y que nosotros ocupemos un proveedor de servicios o a nivel de empresa que instalen sus propias redes de computadora, eso económicamente requiere una inversión. Y créanme que no es una inversión para nada barata. O sea, es una inversión bastante grande y no todo el mundo puede darse ese lujo, ¿verdad? De poder crear lo que es una infraestructura para precisamente que las redes de computadora funcionen. Entonces, miren, básicamente esos son los aspectos positivos y negativos que podemos mencionar. Yo me voy a quedar hasta acá el día de hoy. Vamos a ver qué pusieron acá. El Internet es una herramienta así como lo es una navaja, pero en las manos equivocadas son un arma, ¿correcto? O sea, y aquí es más que todo qué es lo que hace cada quien con eso. Para terminar este temita de aquí, las ventajas y las desventajas de las redes de computadoras son muchísimas. Pero es evidente que las redes de computadoras siempre serán un medio rápido y conveniente para poder transferir y compartir información. Pero las personas deben de ser conscientes del uso correcto y de las consecuencias de no saber aprovecharlas adecuadamente. Deben recordar que a menudo confiar en este sistema puede ponerlos en riesgo y que pueden ser causados ya sea por las fallas de sus componentes u otras amenazas que pueden existir. No podemos hacernos, o sea, no podemos tomar un curso de computación básica, al menos yo no lo hago cuando lo doy, ya sea para Cisco o para cualquier otra área, sin tocar un tema de seguridad. Es decir, cuando nosotros utilizamos una computadora, nos conectamos a Internet, es necesario hablarlo, porque si no en nada estoy. ¿De qué me sirve que ustedes la sepan utilizar y demás si no se crea conciencia de ese alcance que llega a tener Internet y de que las personas no lo están utilizando, no lo aprovechan adecuadamente? Entonces yo me quedo hasta acá. Recuerden marcar la asistencia. Hoy es miércoles 14. Entonces, ya mañana sí le veo más potencial de que terminemos esta unidad. Es bastante poco lo que falta y mañana hacemos la tareita también. No sé si tienen alguna duda, pregunta o algo que quisieran compartir. Nada, qué silencio, Dios mío. Yo no tengo preguntas, licenciada, lo que sí tengo es pena. ¿Si tiene? Pena con lo que estaba haciendo con la computadora, no sabía que se tramitaba y si los compañeros lo vieron, es Ah, no, una disculpa. tranquilo, no se preocupe. No, ya ni me De mi acordaba. parte, todo bien. Ok. Bueno, entonces si no hay preguntas, me quedo hasta acá el día de hoy. Nos encontramos mañana siempre a las 7 de la noche. Que tengan una feliz noche. Feliz Buenas noche. noches. Buenas noches. Veremos mañana.
Feliz noches a todos, Feliz bendiciones. noche y Mañana. feliz noche a todos. Hasta Buenas mañana. noches. Buenas noches. Qué chévere.